historia en general, o sea, cómo conectamos nosotros con la historia. No voy a dar simplemente una retaída de citas del padre Castellani porque no fue historiador, pero sí voy a tomar las afirmaciones de él que nos permiten encontrar el sentido de la historia y de nuestra historia. La historia busca conocer el sentido de los hechos cuyo autor principal es el hombre. Solo la revelación nos puede dar certeza sobre el sentido total de la historia, porque el conocimiento del futuro es propio de Dios. El sentido que Dios ha inscrito en la historia es la realización de su reino en este mundo. Un reino que ya se ha realizado con Cristo, pero se difunde lenta y misteriosamente por medio de la Iglesia y solo alcanzará su plenitud al fin de los tiempos. Así se puede decir, esto de Castellani, que la Iglesia es el sentido de la historia del mundo. Y en otra parte escribe: es propio del hombre acordarse y sacar provecho del pasado, y es cosa necesaria a las naciones, porque los que viven en el puro presente se rigen por impresiones e impulsos que apenas sobrepasan a los de los animales. Entender el sentido de la historia, maestra de la vida, es más urgente aún cuando no solamente, vuelvo a citar a Castellani, se desacuerda uno, sino que además se mal acuerda, falseándose la memoria o falseándose la memoria colectiva de un pueblo. Esa memoria colectiva es la historia y la tradición. Ahora bien, ese falseamiento tiene lugar en nuestro país, donde rige un gran intento y esfuerzo por hacer inmortales, por ejemplo, a hombres que ya estaban muertos cuando vivían. O sea, hay un gran intento por galvanizar momias. Recordemos que Castellani escribió el prólogo del libro de Ernesto Palacio y la historia falsificada. Los liberales tienen muy en claro que quien controla el pasado controla el presente. Y quien se equivoca en historia se equivoca en política. La mentira teológica, histórica, política es la causa principal del desorden y del subdesarrollo del país. Si la Argentina está atrasada como lo está, no es por causa de la raza, la religión o el clima, como dicen, ni por falta de inteligencia en los argentinos, sino porque la verdad está desplazada y acorralada. Desde la independencia el país está tragando una enorme cantidad de mentiras, las cuales hoy parecen ocupar todas las posiciones. En este trabajo, apoyándonos y citando muy frecuentemente al padre Castellani, trataremos de exponer la visión que él tiene de la historia, pero la originalidad de Castellani es que no la ve en lo exterior, como en la economía o la política o la guerra, sino en su raíz profunda, en el interior del alma. Nuestros historiadores, entre los cuales hay muy buenos, sin embargo, no han logrado mostrar o presentarnos la historia espiritual de nuestra patria. Cuando salió la historia argentina de Ernesto Palacio, el libro que Castellani consideraba muy bueno, señaló una omisión. Las historias eclesiásticas que existen son listas de nombres, fechas, sucesos externos que no reflejan en modo alguno la Iglesia. Actualmente se plantean en el país una serie de preguntas y problemas que solamente una buena historia eclesiástica podría responder. La Iglesia está casi ausente de la historia argentina de Ernesto Palacio. La inteligencia de ese estrato más profundo nos permite captar la conexión de nuestra historia con la ecumenicidad de la historia, con mayúsculas.
Y así nuestra historia se empobrece para la reflexión filosófica y aún teológica. La revelación nos enseña que nuestra patria definitiva es el cielo. Bueno, hablamos de la historia, ahora pasamos a hablar de la patria. Es que el hombre no vive aislado, es un ser social y además es un ser tradicional. Alguien se dedica a cultivar la viña, tendrá que usar lo que aprendieron sobre la viña los antecesores de él o gente que haya vivido antes que él. O sea, hay una transmisión que es necesaria para la vida, si no, cada hombre tendría que empezar de cero y no habríamos salido de edad de piedra. Ahora bien, social, tradicional, la vida humana exige arraigar en alguna parte. Como decía Calderón Bouchet, el árbol puede abrir su copa hacia el cielo porque está arraigado, mete las raíces en la tierra. El hombre necesita raíces, un espacio geográfico donde pueda vivir según una tradición, que es un patrimonio de valores, recuerdos, costumbres, y además abierto al futuro, porque todo eso es necesario para cumplir su propio destino. Lo telúrico, el arraigo y la misión o empresa que tiene frente a sí una comunidad responden a las exigencias de nuestra naturaleza, que por una parte es sensible y por otra parte es espiritual. Esta es la razón por la cual el hombre necesita una patria que es objeto de amor espontáneo. Bueno, aún en los animales se denota, se descubre el apego a la tierra, ¿no? Se llama querencia. En el plano humano se da también, de modo distintivo, todos aman el lugar donde han nacido. Y ese apego instintivo puede llegar a ser virtuoso o vicioso. Es vicioso cuando constituye un amor irracional a la tierra donde uno ha nacido y recibe una herencia para realizar una empresa, porque entonces busca enaltecer una nación despreciando a todas las demás. Es virtuoso cuando, es decir, no necesariamente enfrenta una nación con las otras, sino que ese amor responde a una exigencia de la naturaleza humana. Y por fin, ese amor a la patria, si es virtuoso, puede ser levantado al plano teologal. O sea, una patria puede ser amada porque es cosa de Dios, porque en ella se ha sembrado el Evangelio, o puede ser amada para que en ella sea sembrado el Evangelio, como los primeros cristianos amaron rectamente el Imperio Romano. Bien, para conocer cuál es la tradición que nosotros recibimos en nuestra patria, tenemos que dirigir la mirada a la cultura greco-romana transfigurada por la fe. El gran historiador Hilaire fue muy criticado por el presunto carácter simplista de su afirmación. La fe es Europa y Europa es la fe. Es decir, por supuesto que el Evangelio está llamado a arraigar en todas las naciones del mundo. Y el Evangelio puede ser recibido por cualquier cultura. Puede haber un Evangelio que impregne la cultura china, hindú, japonesa, de donde sea. Pero, si eso es de derecho, el Evangelio arraigó en la civilización greco-romana. Parecería, pues, que la historia concentrada y restringida, esa copulación de la cultura humana y la revelación divina, en un punto y que la cultura greco-romana es esencial al cristianismo. Dice parecería.
no lo afirma absolutamente. El logos griego, la inteligencia teórica griega, teórica y práctica, porque también los griegos fueron grandes artistas, esclareció Europa gracias a Roma. Los romanos se destacaron por su prudencia política y otras virtudes, pero su prudencia política. El imperio elegido por Dios como eje de la cultura del mundo, esto lo dice Castellani, San Agustín y nosotros, remonta su origen a la fundación de Roma. O sea, no hablamos de Grecia porque la herencia griega fue absorbida por Roma. En el Roma fundada en el 753 a.C., casi contemporáneamente con la manifestación de la profecía en Israel. Los romanos fueron un pueblo de agricultores, pero antes que agricultores fueron padres de familia. Los fundadores de Roma eran llamados patres, de ahí viene patricio, los padres. ¿Por qué era tan importante la familia para los romanos? Porque era una institución religiosa. Todo se ordenaba al culto. El jefe de familia era el sacerdote del hogar. Ese culto estaba ligado al fuego sagrado, el hogar no como lugar de residencia de la familia, sino donde está el fuego sagrado, ¿no? El lugar sacro de la casa. Y tenía el sacerdote, el jefe de familia, la misión de que la llama que ardía en el hogar nunca se extinguiera ni fuese contaminada. Porque allí rendían culto a los muertos. ¿A qué muertos? A los muertos de la familia. Se reconocían que vivían de un espíritu que habían heredado por tradición. La familia tenía por finalidad suprema impedir que los espíritus de la familia, manes, lares, penates, fueran privados de la liturgia doméstica. La esterilidad hacía que el marido se divorciara de la mujer. Y si la esterilidad afectaba al varón, su pariente más próximo debía dar hijos a la mujer, parecido a la ley del levirato en Israel. Bien, Roma trató fundamentalmente de defenderse para defender su culto. Y así resistió a los enemigos y fue logrando imponer su dominio primero a los tribus vecinas en el Lacio y luego se expandió hacia el norte y hacia el sur, Italia. Su expansión en el sur condujo al choque con Cartago, que está enfrente de Roma, pero del lado de África. Pero el choque no fue simplemente una competencia política o económica, aunque también intervenían estos factores, sino que fue un choque de dos espíritus irreconciliables. Los latinos encarnaban el ideal de fuerza y prudencia al servicio de una civilización humana, con grandes defectos, pero humana. Mientras que sus rivales, más allá del Mediterráneo, Cartago es una colonia fenicia, los fenicios están al lado sobre el Mediterráneo, al lado de los judíos. Tenían como ideal supremo el lucro y daban culto a dioses diabólicos, principalmente Moloch, Baal Moloch. El general fenicio cartaginés que estuvo a punto de destruir Roma, Aníbal, su nombre significa don de Baal. Y para honrar a sus dioses, al culto suyos, solían sacrificar sus hijos, lo echaban al vientre de Moloch, que era un horno en llamas. Esa costumbre también se había dado entre los fenicios y justamente Dios ordena
a los israelitas cuando salen del desierto y entran en la tierra prometida, destruir a los que practicasen ese tipo de culto. Bien, o sea que como decían los romanos, la guerra, toda guerra humana, en definitiva es por los hogares, el de la familia, y por los altares, el de la religión, recibida por tradición y que da sentido, orienta a la vida social. O sea, el hombre siempre que va a la guerra, dicen, bueno, va por razones económicas, va por razones políticas, va por razones raciales. En definitiva, lo que está defendiendo es una concepción total de la vida, del mundo. Y esa concepción total necesariamente es religiosa, ¿no? Y esa concepción total la ve encarnada en su familia, en su hogar. Está protegiendo la patria y la sociedad fundamental, que es la familia. Bueno, en el año 149 comienza la tercera guerra entre Roma y Cartago, que terminó con la destrucción total de Cartago. Roma quedó dueña del Mediterráneo, pero a partir de ahí las costumbres romanas, que son alabadas en el libro de los Macabeos, no en el libro de los Macabeos, en la Biblia, gran alabanza de los romanos, las costumbres romanas empiezan a aflojar, a decaer. El arquetipo heroico se dio lugar al hombre hábil para procurarse riquezas y poder. Bien, la institución fundamental, como dije, fue el matrimonio, la familia. El divorcio empezó a cundir entre aquellos que eran llamados precisamente padres, ¿no? Tenían un matrimonio estable porque ese matrimonio era religioso, era la columna vertebral de la sociedad. Bien, la clase alta se hizo superficial, inmoral, y una figura de excepción, Julio César, vio que se necesitaba algo nuevo. Él lo que pensaba era sustituir la república por el imperio. Uno diría, igual, tanta diferencia no hay, algunos cambios políticos, pero no. El imperio tiene una connotación religiosa. Un imperio que realmente existía hace un tiempo, por ejemplo, el emperador de México, el emperador de Brasil. En la antigüedad no se hablaba de esa manera. Un imperio reúne a muchos reinos y esa unión se hace por la mezcla de sangre, pero además por la aceptación de un culto común. O sea, era necesario, según César, establecer un culto común para que todos los pueblos que formaban parte del Imperio Romano tuviesen una misma fe religiosa. Los romanos nunca pensaron en eliminar los cultos de los otros pueblos, pero le exigirían, es decir, reconocer la divinidad de Roma encarnada en el emperador. Julio César no lo pudo concretar, pero sí porque fue asesinado, ¿no? En el 44 antes de Cristo, pero 15 años más tarde Octavio, hijo de una sobrina de César y adoptado por César poco antes de morir, fue constituido emperador. Augusto. Augusto significa propicio a los dioses. Bien, la noción de imperio es tan religiosa que la confesión de la divinidad de Cristo, según narra el Evangelio de San Mateo, se hace en Cesarea de Filipo. En Cesarea de Filipo, esto de Castellani, había dos cultos que permiten entender la originalidad de Cristo con respecto a las otras religiones.
Había una gruta famosa donde recibía culto Pan. Pan es el dios de la naturaleza. O sea, la fuerza suprema es la naturaleza. Sí. Hoy sería una afirmación del psicoanálisis. El hombre es regido por lo inconsciente, el hombre manejado por lo biológico, cree ser libre pero está encadenado. Y la otra, el otro culto en Cesarea de Filipo era justamente el del César. ¿No? Cesarea porque había sido erigida en honor del César. El César comienza a recibir culto religioso porque era la encarnación del Imperio Romano. Bueno, ¿qué necesidad tenían los emperadores de hacerse proclamar dioses? Es que los emperadores romanos tenían gran prudencia política y sabían que únicamente el sentimiento religioso puede hacer superar al humano el instinto nacional. O sea, dos personas de dos naciones, un mexicano y un estadounidense, no se creerán un mismo pueblo hasta que no tengan una base religiosa común. Es la razón por la cual los norteamericanos nos obsequian con tantos misioneros de Mormón, de Jehová y todo lo demás. Saben que rompiendo la unidad religiosa del país, el país se desgrana, se desarticula. Es decir, mientras no haya una fundamentación religiosa común, el que pertenece a una nación sigue viendo al otro como extranjero. Esto es lo que quiere decir la palabra bárbaro. Los griegos y también los romanos, a los que no pertenecían a su nación, los definían como hombres que hablan raro, bárbaro, escuchaban ruidos confusos, pero el lenguaje es expresión del espíritu, hombre cuyo espíritu no comprendemos y que a su vez no nos comprenden a nosotros. El que insistió mucho sobre la importancia de la unidad religiosa para superar esta frontera de otro muy insalvable entre los hombres de distintas naciones fue un judío, el filósofo Bergson. Bien. Por esta razón, los romanos impusieron a los pueblos sometidos, respetando la multitud de dioses propios, el culto a Roma. Bien, y esta fue la causa por la cual los judíos y después los cristianos fueron perseguidos. Chesterton en Hombre Eterno dice que la humanidad le debe a los judíos la idea de Dios. Porque cuando todo el mundo pareció fundirse en un solo imperio, es decir, todos los dioses entraron en el panteón. Entonces uno podía rendir culto a tal dios, al otro, siempre y cuando reconociese que Roma, representada por el César, era divino. Y los que se negaron fueron los judíos y después los cristianos. La causa legal de las persecuciones era que los cristianos se negaban a quemar incienso ante la estatua del emperador. Bien, mientras el imperio seguía cayendo moralmente, no superó la crisis moral de la república, sino que cayó a su vez en una crisis más profunda. Lanzó 10 terribles persecuciones contra la Iglesia. Esas persecuciones duraron 300 años. Comienzan con Nerón, que comenzó a perseguir a los cristianos porque tenía una concubina judía, y entonces le llenó la cabeza con respecto a los cristianos. Bueno, continuó hasta Constantino. Hoy justamente Santa Elena, si no me equivoco, se celebra, la madre de Constantino fue la que lo convenció que había que entenderse con los cristianos, porque la Iglesia salía fortalecida de las persecuciones y además era
la única fuerza con que podía contar la autoridad política para poner un principio de orden en el Imperio Romano. Un imperio que tenía muchos inconvenientes, primero que era demasiado grande, entonces tenía muchas fronteras que cuidar, eran pueblos tremendos que tenía tanto en la frontera del Éufrates, que por ahí atacaban los persas, como los bárbaros que presionaban en Europa central, Alemania, las marcas, ¿no? Bien, se necesitaba una solución urgente, el paganismo estaba espiritualmente agotado, y Herbelo y Castellani lo comenta largamente, señala que la nota característica del espíritu pagano era la desesperación en esos tiempos, y hay suficientes testimonios en la literatura, ¿no es cierto? Por ejemplo, el poeta Catulo, pero no solo él, sino que son muchos, es decir, veían que el hombre se muere y no hay esperanza de un más allá. Y entonces les pareció que la vida no valía el gasto. Castellani lo comenta en La serenidad del cura, la moderna desesperación pagana. Bien, la Iglesia sobrevivió a la persecución, salió fortalecida de ella, y finalmente Constantino puso fin a la persecución. En el año 300, esto fue a principios del siglo IV, con el edicto de Milán. Constantino lo primero que hizo después de terminar de perseguir a la Iglesia fue poner una nueva capital para el Imperio Romano, Constantinopla, la ciudad de Constantino, que ahora es Estambul. En el 380, con Teodosio, Roma adoptó el cristianismo. Bien, Roma parecía entonces anclada en el Imperio Romano. O sea, por fin las fuerzas políticas habían dejado de perseguirla y iba a poderse difundir, pensaban ellos, el Evangelio. ¿Qué quedará en pie si Roma cae? Se preguntaban, por ejemplo, San Jerónimo, pero no era el único, sino muchos otros. Bueno, pero entonces precisamente Roma cae. Roma fue invadida muchas veces, ¿no es cierto? Pero los bárbaros lo ocuparon. Esto fue la ocasión de que San Agustín escribiera su gran tratado, que no es solamente sobre la historia, sino sobre la teología de la historia, la ciudad de Dios. Concibe la historia como un conflicto entre el bien y el mal, entre la cizaña, la luz y la tiniebla, el misterio de fe, el misterio de la iniquidad, y ve los grandes sucesos, como por ejemplo la caída de Roma, a la luz de ese conflicto fondal que es espiritual. Bien, contra todas las expectativas, cuando Roma cayó, y entonces la Iglesia parecía apoyada en el vacío, como San Pedro cuando salta de la barca y queda colgado del aire, la Iglesia fue el principio de organización. No fue simplemente un auxiliar del poder político, sino que se hizo cargo del orden espiritual, del orden político, y conservó el orden donde antes había estado el Imperio Romano, que quedó fragmentado. Bien, el gran instrumento evangelizador en este tiempo fueron los monjes, los monasterios. Sin armas, iban, implantaban un monasterio y civilizaban, al mismo tiempo que bautizaban, civilizaban. Así, poco a poco, se fue recuperando el orden y apareció la monarquía cristiana, que duró 10 siglos, y que duró milagrosamente, porque si uno hace la composición mental, del norte, las tierras cristianas estaban atacadas por los escandinavos. En Francia actualmente, una parte de la región costera se llama Normandía, porque es
la tierra que le entregaron a los piratas que venían del norte para que dejaran de invadir Francia por los ríos, por tierra, y destruían y llevaban todo lo que encontraban, ¿no? Bien, ese fue el norte. Del este venían los bárbaros, que a su vez estaban empujados porque venían del centro de Asia, ¿eh? O sea que no solo eran los germanos, los godos, etcétera, sino que estaban también los hunos, como de Atila, como después vendrían, muchos siglos después, los tártaros. Bien. Con el sur, los musulmanes. El Mediterráneo se convirtió en un lago musulmán. Por el sur, precisamente, los musulmanes pasan a España. Y por el oeste también los musulmanes ocuparon España y estuvieron a punto de lanzarse a Francia. Fueron detenidos, derrotados. Pero estaba atacada por los cuatro frentes. ¿Cuál fue la fuerza que permitió a la cristiandad salvar lo sobrenatural, pero al mismo tiempo el principio político? La fe. Por eso Belloc habla de Europa y la fe. Bien, además de la presión externa, crisis tremendas en la Iglesia. Por ejemplo, el siglo X, de los años 900, alrededor del 1000, el papado está en manos de familias romanas, familias disolutas. Los que dirigen, ponen y sacan a los papas, los mandan a la prisión, los matan, etc. Eran mujeres. Bueno, parecía el fin del mundo. La gente alrededor del año 1000 pensaba en el fin del mundo. Y sin embargo, superada esa crisis, se produce el esplendor de la cristiandad. Siguen los siglos XI, XII y XIII, que son el apogeo de la cristiandad, por lo cual no voy a hablar demasiado, primero porque mucho no sé, pero en segundo lugar bastaría ver una catedral. Dicen que la arquitectura es el mayor testimonio social para entender que fue una edad de luz. Fue una edad de luz. Enorme progreso económico, se hacen caminos, se ganan tierras, hay una revolución agraria también en la crianza de animales, órdenes religiosas que se expanden en monasterios, etc. Pero esto implicaba un gran peligro, porque cuando las cosas andan demasiado bien, hay que prepararse para cuando van a andar mal, porque no siempre van a andar bien, ¿no es cierto? Ni siempre van a andar mal. Bien, dentro de la Iglesia el cambio más notable fue que a partir del siglo XIV se produce algo que no se había dado en la Iglesia. El alto clero se dedica a las cuestiones políticas y económicas, porque la Iglesia tenía enormes bienes y además intervenía en política, intervenía para el bien de los pueblos, ¿no? Trataba de evitar las guerras, trataba de que las guerras no fueran demasiado crueles. El sábado no se combatía porque era el día de la Virgen, el domingo no se combatía porque era el día del Señor. Se aseguraba que los combatientes no podían pisotear los campos de los agricultores, los peregrinos tenían derechos de paso en tiempo de guerra, etc. Pero todo eso exigía que la Iglesia dedicara mucha atención a las cuestiones políticas y también a las económicas, porque tenía que administrar sus bienes y los administraba muchas veces caritativamente, casi siempre. Pero el obispo fue distraído, el obispo y el alto clero fue distraído del negocio fundamental. ¿Cuál era el negocio fundamental? En las obras de San Agustín se conserva una carta cuando él estuvo a punto de renunciar como obispo,
Y la razón que daba es que lo volvían loco con la atención de las cuestiones temporales. Y él decía, yo necesito que durante 5 días a la semana me dejen totalmente libre porque tengo que dedicarme al negocio de Dios. ¿Cuál es el negocio de Dios? Y bueno, San Agustín es el gran teólogo de la época. No es el único teólogo, pero es un gran teólogo de la época patrística. Y además no se quedó simplemente en ejecutar los dogmas, como por ejemplo la Trinidad, la aplicación de la Sagrada Escritura, etcétera, etcétera, y las cuestiones de la gracia, la libertad y la gracia, la predestinación, sino que además fue fundamental para combatir las herejías. Ahora, para dedicarse a este trabajo espiritual, que para el mundo es ocio, pero no es pereza, no es vagancia, sino que está abocado a esas cuestiones, necesitaban que las cuestiones así inmediatas, políticas y económicas, las resolvieran otros. También San Gregorio Magno se quejaba de esto. En una carta dice que está cansado de ser el cajero del emperador. Pide que lo liberen de las cuestiones económicas, dice, porque al fin y al cabo tenía más tiempo para rezar cuando era monje que ahora que soy papa, no puede ser. Bueno, en segundo lugar, la filosofía y la teología se apartan también de la vida. El obispo y el alto clero comienzan a ser gerentes. Y los filósofos y teólogos comienzan a ser personas de gabinete. San Agustín, ya lo hemos visto, no era una persona de gabinete, pedía estar solo 5 días a la semana, pero los días que salía hacía un montón de cosas en el plano espiritual, doctrinal. Y por último, la espiritualidad se separa de la teología y entonces los espirituales se dedican puramente a la vida interior. O sea, el mundo queda abandonado a las pasiones. En el mundo se agitan los que codician, los que apetecen el mando, los que se entregan a la carne o lo que sea, los violentos, y el hombre espiritual se recluye en el claustro. Es decir, un claustro, o sea, Europa se había formado alrededor de los monasterios, por eso San Benito es uno de los patronos de Europa. Ahora el monasterio tiende a romper su vínculo con la ciudad. Bien, la sociedad vive de una tradición, esa tradición es fundamentalmente religiosa. Y esa tradición religiosa se encarna en un ideal que muestra a los miembros de la sociedad qué es lo que deben hacer, para dónde se orientan, o se ilumina el futuro. Ahora bien, al decaer lo religioso, la sociedad va a perder su ideal, se va a debilitar y va a ser sustituido por otro. La arquitectura, les dije, es la más reveladora de las artes. Se produce una notable transformación en el estilo gótico. Cualquiera que vea una catedral gótica se dará cuenta que no solo por razones arquitectónicas, de composición de fuerzas, etc., se levantaba, buscaba llegar lo más alto posible, sino que le señalaba al hombre cuál era su meta. Por otra parte, no eran voladores los que hicieron esas catedrales, porque la catedral gótica tiene los cimientos firmemente fundidos en la tierra. Pero parece un plato volador a punto de levantar vuelo, de alzarse. Bien, en el siglo XIV
del 1300 en adelante, el gótico se transforma en gótico florido. O sea que ese gótico que gusta poco de los adornos, de las catedrales, y en lugar de apuntar hacia lo alto empieza a retorcer sus líneas y se forman firuletes, garabatos, etc. Y es el indicio de que el alma ya no apunta hacia el más allá, sino que se vuelve hacia el mundo, porque en realidad le interesa el mundo, pretende gozar de él, dominarlo y gozar de él. En este tiempo hay una ruptura filosófica muy importante, es decir, triunfa en este siglo, ya se había dado anteriormente, pero había sido resistida por Santo Tomás de Aquino, por ejemplo, pero prevalece un Sescoto, que fue un gran tipo, es un beato, va a ser santificado, un gran teólogo mariano, pero su filosofía está equivocada. Y él fue continuado por Guillermo de Ockham, un padre del nominalismo, y no nos vamos a meter en cuestiones técnicas. Es decir, hay otro signo que es muy concreto y para nosotros más revelador que el triunfo del nominalismo. Aparece la burguesía. Es decir, siempre hubo gente así, con mentalidad burguesa, pero no le dieron el tono a la sociedad, por lo menos durante mucho tiempo. ¿Qué es lo que caracteriza al burgués? Y el burgués es el que vive en función del dinero. El fin de su vida es el lucro. Como dije, siempre hubo gente así, y hasta incluso hubo sociedades dominadas por la sed de lucro, pero eso duró poco, se agotaban rápidamente. Los periodos en que la sociedad buscaba el dinero y la ganancia, y la ganancia, y la ganancia, el culto de Mamón, ¿no? Según la Sagrada Escritura, el falso Dios que se hacen los judíos cuando están en el desierto, porque creen que Moisés no vuelve más, el becerro de oro, Mamón. El culto de Mamón, del dinero, en lugar de Dios, es decir, había sido fugaz en las sociedades antiguas. En cambio, en el siglo XIV aparece la burguesía y es decir, la mentalidad burguesa se ha desarrollado firmemente durante 7 siglos y hoy está más vigente que nunca. O sea, la arquitectura con el gótico florido revela que hay un cambio en lo profundo del alma del hombre medieval. Y en lo social eso aflora como el burgués. Dios suscita un gran santo, San Francisco de Asís, del siglo XII, ¿no es cierto? Pero claro, ya venía dándose esa tentación desde antes, justamente porque la sociedad en el siglo XII y en el siglo XI le iba demasiado bien, entonces los negocios florecían. Con San Francisco de Asís, Dios llama la atención con respecto a que hay bienes superiores a la riqueza de este mundo. Los franciscanos hacen una obra extraordinaria, pero no logran detener la inclinación hacia el dinero, y esa inclinación hacia el dinero triunfa en el siglo XIV. Primero en Italia, sobre todo en el norte de Italia. Pero Italia no era un país decisivo porque no era un país. Había una multitud de estados, ducados, reinos, etc. los estados pontificios. Entonces, para que esa mentalidad contaminara a Europa, necesitaba triunfar en naciones importantes. Y triunfa también en Alemania, pero Alemania tenía el mismo problema que Italia. Triunfa en Francia y en Inglaterra. En Inglaterra, una de las calles del centro económico de Londres se llama todavía Lombard Street, la calle de los lombardos. Los lombardos vienen del norte de Italia. Milán está en la Lombardía. Y en Francia también, a los prestamistas se los llamaba los lombardos. O sea que de Italia es el gran laboratorio de esos siglos hasta el Renacimiento, la ciencia así con Leonardo da Vinci, Galileo, etc. Pero esa ciencia, esa política con Maquiavelo, esa economía con los burgueses,
va a triunfar porque arraigan en unidades políticas más importantes. Bien, ese cambio, o sea, la liquidación del viejo orden cristiano, es acelerado por un fenómeno imprevisto de orden material. Estalla en Europa la peste negra. La peste negra, cuyo origen no se conoce bien, cada nación empezó a atribuirle el origen a las naciones vecinas, pero diezmó, mucho más que diezmó, por lo menos mató a un tercio, y muchos dicen que mucho más de un tercio, casi la mitad de la población europea, y paralizó la vida durante 50 años. Los caminos intransitables, todos encerrados en su casa, etc. Si alguien tiene oportunidad de ver la película de un director sueco que se llama Bergman, y la película se llama El Séptimo Sello, que es un buen documento sobre la peste negra. Por ejemplo, el aislamiento fue tal que a la peste negra se debe el nacimiento del inglés. Los ingleses habían sido conquistados por los franceses del norte. Guillermo el conquistador era francés. En la corte y la clase alta se hablaba francés, pero ellos recibían ese flujo que venía de Francia mientras fue posible viajar de Francia a Inglaterra. La peste negra suspendió el paso de Francia a Inglaterra y entonces empezó a mezclarse el francés de la corte con el lenguaje popular. Y el primero que escribió en inglés fue un autor cristiano devoto de la Virgen, Chaucer, que o sea, el apellido de él es de origen francés, porque es Chaucer, algo por el estilo, zapatero, francés, ¿no es cierto? Bien, así aparece el inglés. Esto no hay idea de la parálisis que hubo a fines de la Edad Media. Bueno, el asunto es qué va a ocupar el vacío dejado por el ideal que había regido Europa desde la caída del Imperio Romano hasta el siglo XIV. Vamos a hablar más adelante el liberalismo, que contra lo que la mayor parte de las personas piensan, no es una teoría política ni económica, sino que es una teología. El que descubrió que el liberalismo era una teología, el cardenal Newman, lo llamó liberalismo teológico, pero de eso nos vamos a ocupar después. En Europa hubo una excepción, una nación que buscaba ser nación, era un conglomerado de fuerzas, pero que estaban de acuerdo en unirse para salvar su religión contra el Islam. Ellos fueron los españoles. Después a esa unidad, ¿no es cierto?, se la llamó España. El nombre de hispano venía de antes, pero estaba restringido a los que estaban establecidos en determinados lugares, porque el resto estaba ocupado por los árabes. Bien, esa lucha por la fe hizo que España no acompañase en el resto de Europa, primero en este declive de declinación de la fe, y en segundo lugar en el surgimiento de un nuevo ideal que al principio no fue detectado como tal, ¿no? Parecía que los burgueses debían ser buenos católicos, y así con todos los demás. Bien, la fe se mantiene en España, porque la fe exigía combatir. Se libran los españoles durante la Reconquista, que duró 780 años, libraron alrededor de 2.000 combates. Se formó la mentalidad guerrera, pero del guerrero que pone la espada al servicio de la cruz. Bien, y
España es premiada por esa tenacidad, es decir, con el descubrimiento de América, que es una prolongación directa de la reconquista española. El acuerdo de Isabel la Católica con Colón se hace frente a los muros de Granada, en la ciudad de Santa Fe, para demostrar que los reyes católicos se quedarían y no se iban a retirar de ahí. Crearon una ciudad frente a Granada ocupada por el último rey musulmán, Boabdil. Bueno, esa ciudad la llamaron Santa Fe, y ahí es donde Colón llega al acuerdo con los reyes católicos. 1492 cae Granada, 1492, justamente el día de la Virgen del Pilar, patrona de España. España llega hasta el Nuevo Mundo, y de esa manera la historia americana entronca con la historia universal. Antes era una historia cerrada. Pero no podemos todavía pasar a América, más concretamente a nuestro país, porque después de un siglo de esplendor, España empieza a decaer. Decae, en primer lugar, porque está exhausta, luchaba en todos los frentes. Empresa americana con empresa de particulares. Entonces tenía que luchar contra los moros en el Mediterráneo. Tenía que luchar contra los protestantes en media Europa, contra Inglaterra, contra Portugal, porque los portugueses no querían ser regidos por los españoles. España se agota. Pero las causas principales de la decadencia de España, que es necesario esclarecer, porque eso pasa también acá, España nos trae lo bueno y nos trae también las causas de su decadencia. No son, ante todo, escasez de fuerzas políticas sobre fuerzas económicas. Son, ante todo, espirituales. Y eso está presente, esa causa se ve si uno considera los documentos del arte que dan testimonio sobre el estado espiritual de esa época en España. Por ejemplo, ¿qué es el Quijote? Aparentemente es una burla de la caballería, pero no, a través del Quijote Cervantes lo que hace es exaltar el ideal caballeresco, pero al mismo tiempo ve esta declinación. Y ese ideal caballeresco había sido el alma del occidente. Como dijo Lugones antes de morir, la caballería nace del Evangelio. Es decir, la declinación de la caballería, del soldado que lucha por la justicia y por la fe, muestra la declinación de la fe. La fe se hace más débil. Bien. Hay otra novela que tuvo un éxito mayor que Quijote en España, de Guzmán y Alfarache, de Mateo Alemán. Castellán escribe, dice, tuvo un éxito fulminante y descubría al trasluz una cosa muy importante, el comienzo de la decantada decadencia de España. Es la relajación de las costumbres, la inmoralidad en pequeños y grandes, la corrupción de la justicia y el consiguiente desgobierno general son la enfermedad grave de una nación y más aún de un imperio. Bien, esta decadencia religiosa se ve también en el teatro. Es decir, pero no tengo tiempo para... Castellán iba a dejar escrito eso. Así que se puede leer. No niega el valor de Calderón de la Barca, al contrario, lo reconoce, pero ve que hay algo que falla en ese ideal que ellos proponen, y mucho más en lo que de Vega, según Castellani pudo haber sido el Shakespeare español, pero fue un atolondrado, un hombre totalmente superficial, y dilapidó su enorme
talento, genio, más que talento, en cosas huecas. Escribió cosas que son más valiosas que otras, pero la gran mayoría de su producción es hueco. Dice, y esto se debe a una causa religiosa. ¿Cuál es la causa religiosa? La exterioridad. ¿Qué es la exterioridad? La enfermedad de los fariseos. El acento se pone en lo externo, y así la religión se hace minuciosa, ampulosa, etc. Pero desaparece o casi desaparece el contacto con el Espíritu de Dios. La fe se convierte en una ilusión, en cualquier cosa menos religión, incluso artimaña, política o negocio. No se pierde la fe en España, pero en ese tiempo hay una caída de la mística en política. Y se va a ver claramente en una figura muy importante en la política española y muy importante con respecto a nosotros, Felipe II. Felipe II fue una buena persona, fue un rey cuya parte positiva es mucho más importante que la parte negativa. Recibió el elogio de San Ignacio de Loyola y de Santa Teresa de Jesús. Su intervención salvó la reforma carmelita que llevó adelante Santa Teresa de Jesús, pero provocó un enorme enojo en el Papa San Pío V. Quería ser católico, pero quería controlar la religión para que no se le metieran protestantes por ahí. Y entonces una religión de Estado lo que él promovía en España. Bueno, un célebre proceso que fue como el de Galileo, peor, mucho peor, del arzobispo de Toledo, Carranza, y Felipe II quería simplemente que fuera condenado a muerte para escarmentar, y lo defendió San Pío V. Felipe II, justamente por creer que podía hacer un bien a la religión, dominándola desde la política, cayó en el grave error de confundir el imperio español con la cristiandad, con el reino de Dios, perdón, no con la cristiandad, sino con el reino de Dios. El imperio español es una obra política y por lo tanto perecedera. Hubo muchos imperios en la humanidad, ¿cierto? Babilonia, Asiria, los persas. En cambio, el reino de Dios está en la historia, pero es metahistoria, más allá de la historia. No se puede confundir con una construcción política. Cuando Felipe II falló en la Armada Invencible, el Papa dijo: no es conveniente que los reyes sean demasiado poderosos. El mismo Papa, Felipe II, quería terminar con el protestantismo en Inglaterra, el Papa que sabía, ya el padre de Felipe II, Carlos V, que también fue un gran rey, creo que fue superior a Felipe II, pero la cosa se le fue de las manos, no por voluntad propia, pero estaba sitiando Roma y los protestantes que había en el ejército de él saquearon Roma, hicieron una matanza fenomenal, peor aún sacrilegio, profanaciones de todo tipo. O sea, la Iglesia no puede estar subordinada a ninguna entidad política. Hay un signo de esto, que es el Escorial. Hay varios que llamaron la atención sobre el Escorial. Uno de ellos fue Chesterton. Cuando visitó España por primera vez y le mostraron el Escorial, se quedó meditativo y escribió después. Y se fue una exhibición de poder. Quiso hacer
un monasterio palacio. O sea, entonces Madrid era una ciudad que tenía 10, 20, 30, 50.000 habitantes. El Escorial está a unos kilómetros fuera de Madrid y hay 300 y pico de metros de altura de diferencia con respecto al centro de Madrid, la Puerta del Sol. Bien, actualmente es todo Madrid y entonces esa diferencia de altura no se nota porque uno no puede ver desde la Puerta del Sol en un lugar de Madrid, debajo, que el Escorial está allá arriba, pero en tiempo de Felipe II sí, ¿cierto? Bueno, quiso hacer una obra imposible para demostrar que todo era posible para él, pero en realidad todo es posible para Dios, no para Felipe II. Chesterton dice, lo dedicó a San Lorenzo, con la victoria de San Quintín, creo, no me acuerdo. Dice, pero no se dio cuenta que San Lorenzo había sido un perseguido, y Felipe II tenía la mentalidad de un perseguidor. Además, San Lorenzo es la parrilla de nuestro humor, mientras que Felipe II fue un hombre sombrío, muy tímido y muy sombrío. Y también Ramiro el Maestro, en un libro que se llama Don Quijote del Amor, dijo, nadie puede ver el Escorial sin ver que refleja la causa de la derrota de España. España quiso ser más de lo que era humanamente posible. Ahora, la cristiandad había sido un milagro mucho mayor que la victoria de España sobre los turcos, sobre los protestantes, etc. Que España no fue derrotada completamente, ¿no? Porque lo que se salvó de la fe se salvó gracias a España, ¿no? Y además los turcos, pues, gracias a Lepanto y bueno, la guerra que le hicieron los españoles en el centro de Europa y en el norte de África, fueron detenidos durante siglos. Pero la cristiandad fue un logro mucho mayor que lo que España quiso hacer en época de Carlos V y Felipe II. Pero ¿cómo lo había hecho? No con una fuerza política, la fuerza de la espada, sino si Dios no edifica la casa, ¿no? Europa fue evangelizada desde los monasterios. El autor principal de la obra fue. Bueno, otra causa de la decadencia española es un desvío en la espiritualidad, no una corrupción total, pero sí un importante desvío en la espiritualidad de la Compañía de Jesús. Resulta que el Papa y muchos cardenales, obispos, el mismo Felipe II quería suprimir a la Compañía de Jesús, le parecía muy novedosa, y los jesuitas, para sacarse de encima a los perseguidores, introdujeron una interpretación de los ejercicios de San Ignacio que no había sido la de San Ignacio. Quien haya hecho los ejercicios, yo estoy terminando porque me he extendido más de lo pensado, sabrá que tiene una parte introductoria que es para acomodar las cargas, principios y fundamentos, pero después viene lo más importante, que es la segunda semana el misterio de Cristo y la tercera semana la contemplación para alcanzar amor. O sea que es mucho más importante el elemento místico que el elemento ascético. Bien, con el padre Mercuriano, que estaba jugando una pulseada con Felipe II para que la compañía no fuera suprimida, se impone la interpretación puramente ascética de los ejercicios. Y se pierden tesoros de espiritualidad jesuita o fuera de la Compañía de Jesús, porque ya no son compatibles con las directivas que vienen de los superiores generales con respecto a la espiritualidad. Para colmo, salió Francisco Suárez, quien metió la pata, que también fue piadoso, devoto, pero metió la pata gravemente en filosofía. Y arruinó la mente española, no definitivamente, esas ruinas son superadas, irreparables, pero los españoles pasan por poco inteligentes y no lo son, porque en época de la Contrarreforma, pues, del cardenal Cisneros tuvieron la Biblia Políglota Complutense, etc. Además, Cervantes, Calderón,
Velázquez, etcétera, no son tontos, ¿no? Pero desinteresó el triunfo de la filosofía de Suárez, que también nos afectó a nosotros, porque España compuso la América, porque el español como latino es realista, y este es conceptualista, o sea, es como si uno, la filosofía se convierte en algo así como estudiar un manual de plomería o estudiar memoria telefónica. Entonces, el español es demasiado realista para el tiempo en esto. Bien, pero España, contra lo que piensa Ramiro Maeztu, no cayó por ser demasiado idealista, sino justamente porque perdió la idealidad. Ese era el mensaje del Quijote. La idealidad del Quijote, encarnada en Dulcinea, significa el ideal de toda una sociedad, un ideal que es trascendental, pero precisamente le permite arraigar y encarar el futuro de una determinada manera. Ese ideal cae. Ahora bien, una pregunta. Los protestantes cayeron mucho más en la fe, se inventaron una fe nueva, etc. ¿Y cómo es que progresaron? Los protestantes adoptaron otra forma de idealidad a la cual abrazaron absolutamente. ¿Cuál es esa? La del dinero. El liberalismo es eso. El liberalismo es el culto de la palabra libertad, pero la palabra libertad es una palabra vacía, porque tiene que decir libre de qué y para qué soy. Si ponen la libertad en abstracto, en absoluto, es lo mismo que si uno diera libertad para nada. ¿Quién es libre? ¿De qué y para qué? Es una palabra vacía. El liberalismo lo que en realidad quiere es la libertad de comercio. Fíjense que cuando cayó Rosa, acá lo primero que se hizo fue poner la libertad de comercio. Y antes de que nos independizáramos de España, ya éramos colonia económica de Inglaterra, con Cisneros. Inglaterra ayudaría a España a luchar contra Napoleón, pero le exigía libertad de comercio. Bien, el dinero. El dinero es el ídolo abrazado por los protestantes, sobre todo por las naciones calvinistas. ¿Qué tiene el dinero que puede ponerse en lugar de Dios? Y el dinero puede crecer hasta el infinito. Y lo que busca el infinito. Pero sobre todo, el dinero es un bien espiritual, es un bien inteligible. El dinero es una medida. Es como el comerciante que tiene un metro y vende telas, implica el metro a las telas. Sería absurdo si vendiera todas las telas para comprarse metros. Y eso es lo que pasa en la economía así liberal, capitalista, que se inició con la burguesía. O sea, el dinero se separa, se divorcia de los bienes reales y empieza a crecer por sí mismo, y cuanto más crece, más potencia multiplicadora tiene, ¿no es cierto? Y los bienes reales desaparecen porque no encajan en ese ritmo loco del dinero. Piensen, por ejemplo, al alcance de todos, en otra parte del país era otro, que si el precio del vino no da, hay que tirar vino por las acequias. Yo hice el seminario de Entre Ríos, llegué, al poco tiempo le pusieron un gobernador, porque con la excusa de una peste había hecho caer 50.000 hectáreas de naranjos en diversas partes de Entre Ríos, porque Entre Ríos producía demasiadas naranjas, y el mercado pedía otra cosa. O sea, esa locura de decir, darle la espalda a lo real y lanzarse un bien puramente inteligible. ¿Cómo es posible? Y porque el hombre está hecho para el fin del hombre, es no solo algo infinito, sino algo espiritual. Cristo en el Evangelio dice que es la vida eterna, que te conozcan Padre y el Hijo Jesucristo. Es un conocimiento infinito de algo espiritual. Los paganos se han dado cuenta que no está hecho para eso.
Por eso ponían el bien supremo del hombre en la contemplación, que no era la visión de Dios, porque los paganos nunca creyeron que el hombre pudiera ver a Dios. Pero en definitiva, el culto al dinero reemplaza el culto de Dios. Y tiene su liturgia, ¿no es cierto? Como tantos dicen, los bancos. El año pasado leí la liturgia de Grecia, Marechal, extraordinario, muestra toda la liturgia que uno tiene que realizar para ir detrás del dinero. Bueno, los bancos, los shopping, los autos, los kilómetros. No digo que sea pecaminoso tener autos 0 kilómetros, uno lo puede tener con mentalidad de uso o con esta otra mentalidad. O sea, y España no se abrazó, por eso decayó. En lugar de haber hecho lo que las otras naciones europeas, donde triunfó el calvinismo, más bien el culto del dinero. Donde triunfó el luteranismo, más bien fue el culto de la técnica, las máquinas. Que esto también es bíblico, porque responde al mandato que Dios le da a nuestros primeros padres, dominar la tierra, ¿no? Bien, pero hubo un centro de contemplación que unificaba la vida social. El dinero, la técnica. Dicen que la Primera y la Segunda Guerra Mundial fue la lucha entre el dinero, representado por los países sajones, y con el apoyo de la finanza judía, contra la técnica, representada por Alemania, para ver quién dominaba el mundo. Bien, así que esta es la razón por la cual decayó España. España sabía que el hombre no puede dedicarse a la máquina, es inhumano. Sabía que el hombre no puede dedicarse al dinero. Un gran sociólogo, Sombart, dice que en toda la literatura universal no existe un solo héroe más desinteresado que el Quijote. Pero ya que él estaba estimulado por una gran pasión religiosa, la religión se ahueca y el español se ablanda. Castellani lo ve encarnado en Lope de Vega, ¿no? Dice: la socorrida pregunta, los contemporáneos de Lope y de Shakespeare eran iguales, ¿por qué los de Lope fueron para abajo y los de Shakespeare fueron para arriba? Decayendo el imperio español y levantándose el inglés. A esta interrogación hay que responder negando categóricamente que la clase dirigente española e inglesa del siglo XVII fueran iguales. Esta cuestión de la decadencia de España no ha sido solventada todavía. Yo creo que el que la resuelve es Castellani, ¿no? Un libro que acaba de ser publicado, El ruiseñor fusilado, y también trata el libro que están ofreciendo ahí en el fondo, La muerte a Martín Fierro, que se lo recomiendo, una especie de hazaña a reeditarlo porque había una sola edición de ese libro de 1953. No cobro nada por hacerles la propaganda, simplemente que vale la pena. Bien, yo, dice Castellani, consideré esto en El ruiseñor fusilado. Dice, y bueno, en España existe la teoría de la incapacidad connatural del español para la ciencia, lo cual es falso. Los españoles, entre otras cosas, inventaron el submarino, el helicóptero, por supuesto esos inventos no aprendieron en España y lo de las demás naciones fueron más que rápido para desarrollar estos inventos. Pero los españoles hicieron navegar bajo agua un submarino y con capacidad para lanzar torpedos antes de la guerra de Cuba. No les hicieron caso y bueno, perdieron la guerra de Cuba porque un barco de madera tuvieron que enfrentar a los flotas norteamericanos a barcos de hierro, ¿cierto? Bueno, es decir, el español baja los brazos. Otros dicen, no, el español no sirve para el trabajo, la oligohidria, España es un país más bien árido, en cambio Inglaterra, Francia, Alemania tienen numerosos ríos. Castellani dice sí, pero la oligohidria no existía en América, al contrario. Y sin embargo,
Dice, tiene una causa espiritual. En el plano natural, lo más alto que puede dar la mente es la filosofía. España abrazó una filosofía falsa. Y en el plano sobrenatural, esa religiosidad que se ahuecó. Los protestantes también tenían una mala filosofía. Sí, pero los protestantes, aunque ellos no lo supieran, muchos no lo supieran, otros sí lo sabían, habían perdido la fe. En cambio, los españoles no habían perdido la fe. Y la fe es realismo natural y realismo sobrenatural. Yo puedo ser luterano, calvinista, testigo de Jehová, mormón, etc., y ser idealista, conceptualista, lo que se me ocurra. Pero si soy católico y quiero ser conceptualista, racionalista, etc., o enderezo la filosofía o pierdo la fe. Es decir, surge inmediatamente una traba interna, y una nación tiene que emplearse con todas sus fuerzas para salir adelante y prevalecer sobre las demás. Bien, la lucha entre el catolicismo y el protestantismo, representada fundamentalmente por la lucha entre España y la Europa protestante, Alemania, luterana, e Inglaterra, anglicana, terminó en un empate, ¿no? No creamos tampoco que sino una parte de Alemania, Austria, y los ingleses, muy poco tiempo después, quisieron hacer una contraarmada, lanzaron una invasión de Cádiz, y sufrieron un fracaso más estrepitoso que la Armada Invencible, de eso hablan. Y después quisieron tomar Cartagena en Colombia y sufrieron una paliza mucho más grande que la de la Armada Invencible, que al fin y al cabo no fue destruida por los ingleses, sino por los Tempestad. Un héroe, Blas de Leso, español, pero que defendió Cartagena y que hizo un desastre en la flota inglesa. Así que esa batalla entre el catolicismo y el protestantismo terminó en empate. Pero los protestantes tenían una filosofía y una teología que ofrecer, el liberalismo, lo que Newman llamó liberalismo religioso. Mientras que España se quedaba con fórmulas en la repetición, pero no había un pensamiento hueco. Y entonces el liberalismo obtuvo en los países católicos, Francia, España, después Italia, y acá entre nosotros, el triunfo que no había podido obtener por las armas. Hemos considerado largamente la decadencia de España, que abrió las puertas al liberalismo, porque según el padre Castellani, el eje permanente de la historia argentina es la pugna entre la tradición hispánica y el liberalismo foráneo, bajo cuyo signo nacimos a la vida libre, y esa pugna continuará hasta el año 2000, 2016, 2050, porque aquí coexisten o contraexisten dos países contrarios. Bueno, si Dios quiere, a partir del próximo jueves vamos a ver cómo se implantan esos dos países acá y qué camino van haciendo. Si alguien me quiere hacer una pregunta, tiene tiempo, yo lamento haberme excedido.